Un cordial saludo para todos. Quiero empezar por agradecer a la Asociación Mexicana Hepato-Pancreato Biliar por la cordial invitación a este congreso ya tradicional en Latinoamérica, en su octava edición. En esta oportunidad quiero introducir para la conferencia magistral al doctor Javier de Arexabala de Santiago de Chile, quien nos va a presentar el tema de carcinoma de la vesícula biliar. El doctor Derek Zavala, es todo un honor presentarlo, es una de las autoridades mundiales en carcinoma de vesícula biliar, trabaja en la clínica alemana y en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, donde ha sido subdirector, pero quiero contarles muy brevemente que él empezó su carrera académica en Temuco, de pronto no tan casualmente, una de las áreas de mayor incidencia de cáncer de vesícula en Chile y tal vez en el mundo. Fue un destacado estudiante y después residente de cirugía. Su inquietud por seguir avanzando lo llevó hasta Japón, donde hizo un posgrado en cirugía digestiva. Regresó a su país, Chile, y siempre muy inquieto con la investigación en cáncer de vesícula. Posteriormente lo llevó a definitivamente radicarse en Santiago de Chile, de donde tenemos muy buenas publicaciones relacionadas con el cáncer de vesícula biliar. Yo creo que de pocas personas se puede decir que han ayudado tanto a forjar el conocimiento de un tema específico como es el carcinoma de vesícula biliar. El doctor Derek Zavala, siendo cirujano, ha tenido contribuciones importantes en el campo, desde el campo de la patología, trabajando en asocio con el doctor Iván Roa, por ejemplo. Presentar las patologías de más de 1000 casos de cáncer de vesícula ha sido uno de los trabajos de referencia obligatoria cuando se quiere elaborar algo sobre el tema de cáncer de vesícula, pero lo ha llevado inclusive a trabajar y reportar la biología molecular del cáncer de vesícula en los últimos años, pasando por muchas otras áreas discutidas en el diagnóstico, en el tratamiento, y en los últimos años nos ha hecho grandes contribuciones en el papel de la cirugía mínimamente invasiva en el manejo del cáncer de vesícula biliar. Sin más preámbulos, los dejo para este tema, carcinoma de vesícula biliar, con el doctor Javier de Arexabala. Bienvenido. Muy buenas tardes. Antes que nada, para mí es un honor y un placer el poder presentarme a ustedes. Soy Javier Arexabala, cirujano chileno. Le agradezco muy sinceramente la invitación formulada por la Asociación Mexicana de Cirugía Hepatobiliar para hablar de este tema tan importante como es el cáncer de vesícula biliar. Esta enfermedad, causante de una gran cantidad de muertes en Chile, tanto mujeres como hombres, es lo que justamente hoy día les quiero dar a conocer. Este es una diapositiva que siempre yo presento, y es el primer tumor de vesícula que yo traté en mi vida, que justamente me hizo darme cuenta de las diferencias que existían entre un cáncer de vesícula y un cáncer digestivo de otro origen. Una paciente en la cual pude efectuar una cirugía R0, una linfadenectomía completa en la cual solamente el ganglio cístico estaba positivo y que lamentablemente, ¿cierto?, recibió a los 6 meses. Esto me hizo darme cuenta de que esta enfermedad era diferente a las enfermedades que hasta ahora estaba acostumbrada, como el cáncer de páncreas o el cáncer gástrico, y justamente fue el estímulo para comenzar a investigar en Chile sobre esta patología. Este es un cáncer que representa el cáncer 20º más común en el mundo. En el año 2012, como se presenta acá, hubo 170.000 nuevos casos en el mundo. Y hay un factor asociado muy común que es el cálculo de la vesícula. Este es el factor asociado más común. Y en Chile, de hecho, prácticamente no existe cáncer de vesícula si no hay colelitiasis concomitante. Lamentablemente, la disponibilidad de datos en cáncer de la vesícula es bastante baja. Ustedes ven en verde oscuro los países en los cuales uno puede obtener buenos datos en cáncer de vesícula biliar, y lamentablemente, ¿cierto?, esta justamente muchas veces la causa de la no existencia de trabajos que muestren más sobre la enfermedad. La enfermedad es muy común en Sudamérica, principalmente a todo lo largo de la costa pacífica, en Europa del Este y en Asia, principalmente en Asia, en India, en el norte de India, a lo largo del borde del río Ganges. Estas son las áreas
donde más frecuente se observa el cáncer de vesícula. En Sudamérica, Chile ostenta la tasa estandarizada más alta, con 9.7 por 100.000 habitantes. Nos sigue Bolivia, Ecuador, Perú y la Argentina. En general, el cáncer de vesícula presenta una tendencia a disminuir durante el último tiempo. Como se ve claramente en este gráfico, en Chile el cáncer viene disminuyendo, lo mismo que en prácticamente todos los países que están aquí escritos, salvo en Grecia, donde llama la atención este aumento significativo que ha tenido la enfermedad durante los últimos 20 años. ¿Cómo se desarrolla el cáncer de vesícula? El cáncer de vesícula, en Chile al menos, cierto, diría yo, en gran parte del mundo, se asocia siempre que exista litiasis. Y esta litiasis es la que provoca la inflamación crónica en la vesícula para pasar a metaplasia, a daño epitelial y a displasia. El periodo de tiempo el cual hemos observado que transcurre desde la displasia a el cáncer propiamente tal es de 7 a 11 años. Y esto es sumamente importante porque significa que tenemos un gran periodo de tiempo en el cual una simple colecistectomía será curativa en un cáncer tan maligno como es el cáncer de vesícula biliar. Posteriormente, desde que el tumor está en su etapa temprana hasta que el tumor está avanzado, es más rápido, transcurre el tiempo entre 2 a 3 años, y luego entre el cáncer avanzado y metástasis entre 1 y 4 años. Es decir, todo el proceso de carcinogénesis dura alrededor de 15 años. Esto lo hemos evaluado, ¿cierto?, y publicado justamente basándonos en las edades de los pacientes en los diferentes estadios de la enfermedad. ¿Qué factores son los más importantes que uno ve asociados? Primero, es un cáncer que afecta muy preponderantemente a la mujer de mayor de 40 años y portadora de litiasis, tanto litiasis asintomática como sintomática. Esto es un hecho importante y significa, cierto, que en nuestro país al menos la litiasis asintomática también tiene indicación de cirugía por su alta relación con el cáncer de vesícula. La obesidad, por su asociación con la colelitiasis, y la infección en la vesícula. Durante mucho tiempo, la existencia de infección por salmonela fue asociada al cáncer de vesícula. Esta enfermedad prácticamente se encuentra desaparecida en Chile, y por tanto la infección por cualquier otra bacteria, preferentemente Escherichia coli, es la que se asocia a la existencia de un cáncer de la vesícula biliar. En Chile, hace años atrás, se estudió la asociación entre el ají y la existencia de un mayor nivel de cáncer de vesícula biliar. Y este trabajo, que fue un trabajo de casos y controles, pudo tener un poco su explicación cuando se efectuó la medición de aflatoxina, que es una toxina producida por un aspergillus y que crece en los ajís que se dejan secar. Esto en Chile es común la práctica de dejar secar el ají hasta que toma un tono rojo, luego se muele el ají y se ocupa como condimento. Y es en estos pacientes, ¿cierto?, en los cuales se vio que los que tenían cáncer de vesícula presentaban un nivel medio mucho más alto de aflatoxina que los pacientes que tenían solamente colelitiasis o la comunidad en general. Y esto es un trabajo que está en evolución, pero que explica algún factor ambiental dentro del desarrollo del cáncer de vesícula biliar. La obesidad es otro factor. La obesidad es un problema que nos afecta a todos en Latinoamérica, como ustedes ven aquí, prácticamente todos los países, inclusive México, posee una alta incidencia de obesidad y de sobrepeso, lo que lleva a una mayor proporción de desarrollo de litiasis en la vesícula biliar. Otro factor que al menos en Chile es extremadamente importante es el ancestro indígena en la población. En Chile, el lugar donde mayor ancestro indígena existe es en la zona sur del país, como se observa aquí en la 9ª región. Y esta es la imagen típica de una mujer nativa chilena, mapuche, que habita justamente en esta área. En este trabajo se correlacionó la existencia de ancestros mapuches con la proporción de cáncer de vesícula, y se ve acá muy bien que se correlaciona la incidencia de cáncer de vesícula biliar con la proporción de población mapuche. Es decir, existe una relación directa entre la proporción de población nativa y la enfermedad por cáncer de vesícula biliar. Lo que no ocurre con ancestros africanos en Chile, europeos
aymaras. Es decir, este es un problema fundamental que afecta a la población mapuche, que en Chile, genéticamente, un 35% de la población tiene genes de origen mapuche. También es muy importante ver la concomitancia entre litiasis y cáncer. En la mujer esto es muy llamativo y observamos cómo en mujeres de sobre 60 años la concomitancia entre cáncer y litiasis es a veces, ¿cierto?, superior al 9%. Es decir, cada 10 pacientes operadas de litiasis sobre los 60 años, al menos una va a tener, ¿cierto?, alguna forma de cáncer de vesícula en el estudio del espécimen, como se observa claramente en este gráfico y como se ve cómo sube la incidencia de cáncer de vesícula. ¿Cómo manejamos un paciente? Primero que nada, es una enfermedad poco común en el mundo y por tanto, lamentablemente, existe poca información acerca de cómo manejar un cáncer de vesícula biliar. Faltan protocolos aceptados. ¿Y esto por qué? Porque es un cáncer que se da fundamentalmente en países pobres. Por tanto, la información, ¿cierto?, es escasa. ¿Cuándo uno diagnostica un cáncer de vesícula? En general, esto se puede diagnosticar en 3 momentos: en el preoperatorio, en el intraoperatorio o mediante el estudio de la pieza de colestectomía en el postoperatorio. ¿Cuándo sospechamos un cáncer de vesícula biliar? En general, la sospecha de un cáncer de vesícula se asocia a enfermedad avanzada. Si uno tiene una mujer de edad con litiasis asociada a ictericia obstructiva, a dolor, eso es claro, ¿no es cierto? El diagnóstico es evidente, esa enferma tiene un tumor en la esfera pancreatobiliar y probablemente puede ser de vesícula biliar, pero la posibilidad de tratar a esta paciente es prácticamente nada. ¿Cuándo el diagnóstico preoperatorio es importante? Es importante cuando uno observa esto: una masa dentro de la vesícula biliar. Este diagnóstico hecho por ecotomografía es raro en Chile. ¿Por qué? Porque generalmente estos tumores se asocian a litiasis ya colecitis crónica. Por tanto, es raro que el radiólogo pueda tener una imagen tan exacta de un tumor dentro de la vesícula como esto, salvo que además sea, ¿cierto?, un pólipo de gran tamaño que también podría asociarse a ser un tumor de la vesícula biliar. ¿Por qué es difícil? Además, porque la gran mayoría de los tumores de la vesícula biliar son de tipo plano e inaparente, como se observa aquí. Tipo E significa tumores planos, inaparentes, en mucosa inflamada crónicamente, que incluso en tumores subserosos o serosos se observa que la gran mayoría de las lesiones en la vesícula biliar corresponden a esta categoría plana e inaparente. E incluso cuando evaluamos el diagnóstico preoperatorio y vemos que en tumores mucosos y musculares, la gran mayoría de los diagnósticos son benignos. En este caso, ya sea colecistitis aguda o colelitiasis, y que el tumor es raramente sospechado. Ese, diría yo, es el gran problema para hacer un diagnóstico preoperatorio en estos pacientes. Aquí vemos una vesícula atrófica con una lesión elevada. Esto es raro, esto no es común observar este tipo de lesiones. Aquí vemos una vesícula inflamada crónicamente, en lo cual uno podría sospechar que hay una neoplasia. Sin embargo, en esta paciente en particular, esto es solamente inflamación crónica, que posiblemente ustedes también ven muchas vesículas de estas características. Otra vesícula con inflamación crónica, y aquí una vesícula que aparentemente aparece normal, y que sin embargo, al estudio histológico, esta paciente poseía un cáncer subseroso, es decir, un cáncer avanzado, el cual era completamente inaparente en la observación. Esto nos muestra lo difícil que es hacer justamente un diagnóstico basado en imágenes preoperatorias. ¿Puede hacerse cirugía R0 en estos pacientes? Esa es la gran pregunta. La cirugía que tiene validez es si esta cirugía es R0. Y para eso el paciente debe ser etapificado por imágenes. Segundo, es preguntarnos cuáles son los límites que tenemos en la cirugía, ya que en cirugía uno puede hacer de todo, pero es importante saber si ese de todo tiene algún significado en sobrevida para el paciente. Y por eso aquí me pregunto, ¿cierto?, ¿dónde están los límites? ¿Se requiere resecar la vía biliar? ¿Se requiere asociar un Whipple como cirugía? ¿Se requiere hacer una cirugía hepática extendida? ¿Se requiere resecar órganos vecinos al tumor? Lo importante
es que si hacemos esto, obtengamos una cirugía R0 y estemos convencidos que eso le está aportando sobrevida al paciente. Aquí vemos una típica lesión grande en el hígado, que uno al verla podría pensar que es resecable. Sin embargo, en estos pacientes es muy raro que la lesión sea solamente en el hígado. Lo normal es que estas lesiones se asocian a un compromiso linfático extenso de toda la zona del pedúnculo hepático, retropancreáticos, arteria hepática, y que significa que estos pacientes son irresecables. Lo mismo aquí, una gran lesión cercana al lecho de la vesícula que no solamente compromete el hígado, sino que, como ven ustedes, compromete hacia la zona del pedúnculo hepático y posiblemente el compromiso masivo de ganglios linfáticos. Este es otro tremendo problema que presenta el cáncer de vesícula, y lo que llamamos en Chile el Klatskin chileno, es decir, el tumor de Klatskin, originado no en la vía biliar, sino originado en la vesícula biliar. Son pacientes que debutan con ictericia. La colangioresonancia muestra eso, ¿cierto? Amputación de la vía biliar proximal y amputación de las dos ramas biliares principales. Y son tumores que en general son irresecables. ¿Por qué? Porque la invasión de la vía biliar además invade la zona de la arteria hepática y la zona de la vena porta. Por tanto, esta imagen, ¿cierto? Si bien no es inoperable, en muchos casos, ¿cierto? Es irresecable al momento de la exploración. Cuando el paciente está fuera de cirugía, previo a intentar operarlo, tenemos dos alternativas. Una es ir a la paliación del paciente, sabiendo que es difícil la paliación, son pacientes que tienen esta ictericia que es difícil de paliar, o pensar en neoadyuvancia. Cuando uno piensa en neoadyuvancia y revisa lo que existe, se da cuenta que no hay estudios controlados, hay solo casos aislados y estamos a la espera de drogas nuevas que aparezcan. Las drogas habituales para hacer esto es la gemcitabina, la capecitabina y el xalilipratino. Son las drogas que actualmente, ¿cierto?, se ocupan en neoadyuvancia. Y la neoadyuvancia funciona. Este es un caso en el cual se ve una lesión acá y luego de neoadyuvancia se ve cómo desaparece. Otro paciente con una masa ubicada acá y que luego de la neoadyuvancia el tumor se reduce. Aquí en lo típico que se ve, en el cual se ve necrosis del tumor muy clara, se ve una vesícula contraída, producto de la quimioterapia, pero lamentablemente en muchos de estos pacientes el problema está a nivel peritoneal, y es donde nos vemos el efecto de la neoadyuvancia. Aquí vemos una paciente en la cual existen nódulos retroperitoneales, ¿cierto?, a pesar de haber tenido sus imágenes negativas. Aquí se ve claramente, como observamos, ¿cierto?, un nódulo en el peritoneo que resulta positivo para un cáncer de vesícula. Y acá en la laparoscopía vemos claramente un nódulo diafragmático, también en una paciente que fue sometida a neoadyuvancia. Por tanto, eso es lo que cuando el diagnóstico es preoperatorio. Otro dilema es cuando uno sospecha el diagnóstico en el intraoperatorio. Y acá surgen también varias preguntas. Frente a una lesión en la vesícula biliar, primero debo preguntarme si tengo certeza del diagnóstico. Muchas veces la sospecha de un cáncer no es cáncer, sino que es un proceso inflamatorio crónico. Y esto les debe suceder a ustedes, tal como en Chile, cuando hay pacientes que tienen litiasis por largo tiempo, que no han sido operadas y han tenido episodios recurrentes de inflamación crónica. Segundo, a pesar de tener certeza, porque puedo hacer una biopsia a veces, conozco el nivel de invasión, y esto es importante. No es lo mismo, ¿cierto?, un tumor seroso que un tumor muscular. Así que, previo a tomar una decisión, tenemos que saber exactamente el nivel de invasión en la pared. Tercero, el paciente requeriría ser tapificado previo a operarlo. Es muy importante. Cuarto, preguntarme si tengo experiencia en la resección que voy a hacer. Y además, considerar lo importante que es en la actualidad el consentimiento informado de la paciente o de la familia previo a hacer una cirugía de este tipo. Así que desde ese punto de vista, muchas veces, ¿cierto?, hay que tener mucho cuidado, ver caso a caso, y quizás, ¿cierto?, si la lesión es chica, hacer una colestectomía que incluya el hígado, un trozo de hígado junto a la vesícula, para así no perder el plano libre de enfermedad, que sí ocurriría si hacemos una colestectomía y vamos a través del plano habitual entre el lecho vesicular
y la vesícula. ¿Qué pasa con el cáncer incidental? Este cáncer es el cáncer más común que observamos, es decir, cuando el diagnóstico se efectúa en la pieza de colestectomía. Lo habitual es que llegue una paciente a la semana, a los 10 días, con una biopsia en la que nos muestra la existencia de un cáncer de vesícula biliar. Este artículo que aparecía en el HPV hace algunos años, en los cuales se preguntaba si todas las vesículas que se sacaba debían ser enviadas a patología, la respuesta en nuestro caso es que siempre. ¿Por qué? Porque ese es el modo en el cual podemos hacer el diagnóstico de un cáncer de vesícula biliar. Así que en Chile, por norma, todas las vesículas extirpadas son enviadas a patología, e incluso si en el estudio aleatorio de 3 muestras aparece una displasia, la vesícula es completamente mapeada, lo mismo que si se encuentra un cáncer, porque es la única manera, ¿cierto?, de conocer el nivel de invasión real. Algunas consideraciones del manejo de los pacientes con tumores incidentales. Uno, y que durante mucho tiempo fue un tema importante, es el empleo de la laparoscopía en cáncer de vesícula biliar. En esta editorial se muestra cuál era el pensamiento que existía hace años atrás en relación a la laparoscopía y cáncer de vesícula. Y prácticamente era una contraindicación. Frente a la sospecha de un cáncer de vesícula, no había duda en que el manejo debía ser abierto, incluso frente a la sospecha. ¿Por qué esto? Porque típicamente se describían pacientes que superaban, se encontraba un cáncer de vesícula en el postoperatorio, y la paciente en poco tiempo aparecía sembrada de metástasis, aparecían los spots con implantación de cáncer de vesícula, y esto hizo justamente que el paradigma existente era ese. Cáncer de vesícula y laparoscopía eran dos cosas que no podían ir juntas. Sin embargo, con el tiempo, fuimos cambiando el paradigma cuando fuimos entendiendo por qué ocurría esto. Esto es una paciente portadora de un cáncer incidental, en la cual al momento de entrar por laparoscopía a efectuar la resección del lecho y la linfadenectomía, nos encontramos con cálculos sobre la superficie hepática. Es decir, esta paciente en la colestectomía previa hubo una ruptura de la vesícula, lo cual es un hecho bastante común, y ya se ve, ¿cierto?, como esto, ¿cierto?, o se disemina, ¿cierto?, de la bilis, se diseminan los cálculos, y posiblemente está allí la causa del problema. En esta serie del Mass General se observa como en casi el 60% de los pacientes operados de vesícula hay derrame biliar. Y en el 20% este derrame se asocia a cálculos, es decir, es un derrame masivo. Es decir, esto es un tema común. Y por tanto, en nuestro país somos muy cuidadosos y tratamos de evitar al máximo la posibilidad de romper la vesícula, lo cual a veces es imposible. Todos los que operamos vesícula sabemos que muchas veces, ¿cierto?, nos enfrentamos al problema que con el uso de algún instrumento, ¿cierto?, ya sea el juco u otra cosa, al extirpar la vesícula se nos rompe la vesícula. Así que esto es un hecho común y que puede asociarse, como veremos más adelante, a la sobrevida. Otra revisión en la cual de 18.000 colestectomías laparoscópicas están descritas un 20% prácticamente de perforaciones de la vesícula biliar. Es decir, lo que nos pasa a nosotros les pasa a todo el mundo. Rompemos la vesícula cuando la estamos extirpando. Este es un trabajo publicado hace un par de años en el cual se muestra la importancia que tiene el derrame biliar en el pronóstico del cáncer de vesícula. Y vemos que los pacientes en los cuales hubo derrame biliar tienen un pronóstico significativamente peor que aquellos en los cuales no hubo derrame. Y además, la sobrevida libre de enfermedad también es peor. Es decir, aquí ya hay una consecuencia objetivada de cómo ocurre el peor pronóstico en los pacientes que se operan de vesícula por laparoscopía. ¿Y qué ocurre cuándo? Cuando hay derrame biliar. Este es un trabajo nuestro, en el cual comparamos una serie de pacientes con tumores incidentales y veíamos que no encontrábamos diferencia en el pronóstico cuando comparábamos a aquellos que tenían derrame biliar y no tenían derrame biliar. Sin embargo,
Cuando fuimos a buscar un grupo seleccionado de casos, que eran aquellos casos en los cuales había un derrame masivo, que lo definíamos como aquel en el cual habían cálculos libres en la cavidad peritoneal, ya sea porque estaba descrito en el protocolo operatorio o porque aparecían libres al momento de la reoperación, este grupo sí tenía un peor pronóstico que el otro grupo. Es decir, también objetivábamos los mismos resultados que habían sido observados en esa serie de ese trabajo americano. Frente al diagnóstico de un tumor incidental, ¿cuál es nuestra conducta? Primero, entrevistar al paciente, ver el estado general del paciente, ver si ese paciente va a ser capaz de soportar justamente una segunda cirugía. Importante también revisar la biopsia. Muchas veces estas biopsias no son completamente mapeadas. Y un tumor que en la primera biopsia, ¿cierto?, es muscular, resulta que al mapear la vesícula completa ya pasa a ser seroso o subseroso. Tercero es revisar el protocolo operatorio. Es importante porque esto nos va a dar señales de cómo fue la colestectomía, lo laboriosa que fue, si hubo o no perforación de la pared de la vesícula. Y por último, la etapificación. En nuestro medio usamos tomografía axial computada como método de etapificación. El PET-CT puede usarse, sin embargo es caro para usarlo en todos los pacientes, y en ocasiones nos ha producido falsos positivos cuando hay inflamación en los ports de entrada. Y hemos visto cómo los ports y el lecho aparecen, ¿cierto?, visibles en el PET por la actividad metabólica ocurrida por el proceso de regeneración y de cicatrización. Así que, como norma nuestra, usamos la tomografía computada. Otra pregunta que nos hace es ¿cuál es el plazo? ¿Cuánto tiempo debe esperar para reoperar un paciente? Uno podría pensar que lo mejor es operarlo lo antes posible. Sin embargo, cuando uno, como se hizo en este trabajo, divide a los pacientes, ¿cierto?, entre 0 y 4 semanas, 4 y 8 semanas y más de 8 semanas, se da cuenta que el mejor pronóstico lo tienen aquellos que están entre 4 y 8 semanas. Es decir, no es tan importante adelantarse tanto. ¿Y esto por qué? Porque cuando nos adelantamos mucho, resulta que estamos frente a tumores que son biológicamente más activos. Y al reoperar esos pacientes encontramos recidivas precoces. Si dejamos tiempo pasar, al momento de tipificar, vamos a detectar aquellos pacientes que tenían una enfermedad más agresiva y por tanto esos pacientes no van a ser reoperados porque van a ser inoperables. Y por eso muchas veces es mejor dejar pasar un mes, dejar pasar 2 meses antes de reoperar a esos pacientes. Así que esto es importante. Cuando evaluamos la profundidad del tumor en la pared, es la forma como nosotros definimos el tratamiento. Cuando tenemos un tumor T1A, lo normal es que ese paciente quedó curado con la colestectomía y por tanto no hay nada más que hacerle. El T1B es diferente y si bien estos tumores tienen muy buen pronóstico, cuando uno evalúa lo que está publicado, se da cuenta que hay grupos que favorecen la colestectomía y hay grupos que favorecen la cirugía extendida, vale decir, la colestectomía extendida. Pro para hacer cirugía extendida es que da la posibilidad de resecar tumor residual y además etapificar mejor al paciente. La contraindicación es porque tenemos que reoperar un paciente y en el fondo siempre, a pesar de ser una cirugía segura, va a haber posibilidad de mortalidad. Así que diría yo que en la actualidad está dividido la opinión entre estos pacientes que tienen un tumor muscular deben ser reoperados o no. Aquí hay un estudio en el cual se observa un grupo reoperado versus un grupo no reoperado. Sin embargo, hay que considerar que esto es una forma no exacta de mostrar el pronóstico, porque el grupo reoperado es un grupo seleccionado, es un grupo que fue tapificado. En cambio, este grupo que solamente fue colestectomizado es un grupo que no fue tapificado y si fue tapificado, no fue sometido a una reoperación. En cambio, estos pacientes son resecados. Por tanto, no podemos comparar, ¿cierto?, peras con manzanas, que es comparar pacientes resecados de aquellos pacientes que no fueron resecados. Así que cuando uno ve estos cuadros, hay que evaluarlos con cuidado, porque muchas veces uno puede obtener falsa información al no conocer bien cómo se efectuó la comparación entre estos dos grupos.
¿Frecuente es encontrar tumores en estos tumores? Es raro. Aquí ven ustedes varias series de pacientes y observa compromiso linfático y compromiso hepático, y se observa que en general es raro encontrar tumor residual en estos tumores. ¿Cómo poder diferenciarlos? Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar estas piezas de patología y nos damos cuenta que la presencia de los senos de Rokitansky-Ashov, que son estas prolongaciones que penetran en la pared de la vesícula biliar, son comunes. Y en ocasiones, cuando hay tumor en los senos de Rokitansky-Ashov, lo que sucede es que este tumor, que en sí es un tumor mucoso, está en contacto no con la muscular de la mucosa, está en contacto con el tejido muscular o con el tejido subseroso. Por tanto, está en contacto con vasos y con tejido linfático, y eso posiblemente significa y explica que algunos pacientes que son musculares o son incluso mucosos pueden comportarse de peor manera. ¿Por qué? Porque comprometen estos senos de Rokitansky-Ashov que deben ser evaluados por el anatomopatólogo. El T2, en general hay consenso en que deben ser resecados, si bien la cirugía posiblemente en gran medida es de etarificación. La mitad de los tumores T2 son incidentales y poseen un pronóstico intermedio, en general una sobrevida de 60%, 50% a 5 años. Los factores pronósticos del cáncer de vesícula es el compromiso linfático, el grado de diferenciación, la invasión perineural, y interesante es ver que la ubicación del tumor en relación al hígado se ha constituido en un factor pronóstico. Esto lo observábamos desde hace mucho tiempo y veíamos que los tumores que estaban hacia el lado hepático se comportaban de peor manera que los que estaban hacia el lado peritoneal. Y justamente estos que están en el lado hepático comprometen este tejido hepático que está acá, tejido adiposo, y justamente este tejido por el cual uno hace la colecistectomía. Es decir, si uno tiene la mala suerte de operar una vesícula y la vesícula compromete el tejido adiposo perivesicular, lo que está haciendo justamente es transgredir los límites del tumor al pasar por la zona del tejido adiposo y por la zona justamente donde está el tumor. Así que es probablemente esa la explicación por la cual cuando esto se evalúa en una serie larga de pacientes, observamos cómo los pacientes que comprometían el lado hepático tenían un pronóstico significativamente peor que los que tenían el lado peritoneal. Esta era una observación que teníamos hace mucho tiempo nosotros y que justamente tuvimos la oportunidad de conformar un grupo de trabajo y aumentar nuestra casuística y poder demostrar esta diferencia en el pronóstico. Lo mismo en la presencia de tumor residual. Cuando uno encuentra tumor residual en el cáncer de vesícula, el pronóstico es considerablemente malo. Aquí este es un trabajo en conjunto con un grupo argentino, en el cual vemos cómo los pacientes con tumor residual al momento de la reintervención se comportan significativamente peor que aquellos en los cuales la resección, ¿cierto?, no muestra tumor residual. Estos son resultados recientes nuestros de una serie de pacientes resecados, en los cuales fuimos a ver varios factores asociados, a ver si estos se comportaban, ¿cierto?, afectaban el pronóstico. ¿Qué observábamos? Veíamos que si la cirugía era abierta laparoscópica no había diferencia en el odds ratio. Veíamos que si la cirugía de reintervención era abierta laparoscópica convertida tampoco. Veíamos que la edad tampoco. Veíamos que el periodo de tiempo tampoco era un factor. Pero sí veíamos que la presencia de ganglios linfáticos y de tumor infiltrado, el hígado infiltrado por tumor, sí era un factor claramente asociado a un pobre pronóstico, y de hecho son los factores más importantes asociados al pronóstico en cáncer de vesícula biliar. Sobre todo la existencia de ganglios comprometidos, aunque sea un ganglio, ya cambia completamente el pronóstico de la paciente. En cuanto a la cirugía resectiva que uno hace en cáncer de vesícula, lo que uno hace es reseca las áreas que están potencialmente comprometidas. ¿Qué áreas son estas? Fundamentalmente es el lecho de la vesícula biliar y el pedículo hepático. Aquí vemos una cirugía abierta, una resección del 4B y 5 y una linfadenectomía completa, que es lo que se preconiza normalmente en cáncer de vesícula biliar. Ahora, durante el último tiempo la laparoscopía ha invadido todo, y como ya habíamos salido, ¿cierto?, del paradigma del cáncer de vesícula y la laparoscopía, era mucho más fácil plantear la cirugía laparoscópica en pacientes que ya no tenían vesícula, es decir, que ya no tenían el riesgo de ser perforada la vesícula. Y esto es cierto que si bien puede ser una moda, puede ser un desafío, presión del mercado, etcétera, ¿cierto?
nos llevó a nosotros a justamente explorar la reintervención por vía laparoscópica. Lo que sabíamos es que había menos reacción inflamatoria, menos dolor, la pérdida sanguínea no era más diferente, pero sí la deambulación era mucho más rápida porque evitábamos, ¿cierto?, una tremenda incisión subcostal derecha. Este manejo menos agresivo nos llevó a cambiar desde la cirugía abierta como esta a la cirugía laparoscópica. ¿Y qué observamos? Aquí vemos un pedículo hepático en un paciente que se ve claramente cómo se observa, que se puede, ustedes ven, hacer una linfadenectomía de la misma calidad de cómo se hacía, ¿cierto?, en cirugía abierta. Por otra parte, también permite efectuar una buena tapificación. Y estos pacientes en los cuales uno descubría compromiso peritoneal, se evitaba una laparotomía como era lo que hacíamos antes. Finalmente, lo vimos cuando comparábamos los grupos abiertos con grupos laparoscópicos mediante la técnica estadística del propensity score, que permite justamente comparar grupos iguales. Veíamos que el pronóstico en todos los pacientes no cambiaba y tampoco cambiaba cuando observábamos solamente pacientes con T1B o T2. Es decir, no había un efecto deleterio de hacer cirugía laparoscópica en pacientes durante la reintervención, y de hecho en la actualidad es nuestra indicación justamente los pacientes reexplorarlos por vía laparoscópica. En cuanto a tumores T3, es decir, con invasión serosa, son pacientes que tienen peor pronóstico y son pacientes en los cuales la cirugía es factible de hacer siempre que esta cirugía sea R0, si no, la verdad que no vale la pena efectuar nada. Dos palabras sobre la adyuvancia. Lamentablemente el cáncer de vesícula es escaso en el mundo y por tanto la gran mayoría de las series que se publican en conjunto con tumores biliares. Esta es la recomendación de la ASCO actualmente, en la cual recomienda el uso de la capecitabina como adyuvancia en pacientes resecados. Pero como les digo, es una recomendación basada en trabajos que involucran no solamente el cáncer de vesícula, sino que también el cáncer biliar. Esta es la base por la cual se efectúa justamente la recomendación. Es un trabajo efectuado por el doctor Primrose, el cual muestra una diferencia significativa en la sobrevida entre pacientes sometidos a adyuvancia con capecitabina o sin adyuvancia, y justamente de donde surge la recomendación para el cáncer de vesícula biliar. En la actualidad se está trabajando, esta es una publicación que muestra un trabajo en progreso, en el cual justamente comparan la quimioterapia efectuada con gemcitabina y cisplatino versus observación también en tumores de vesícula, fundamentalmente musculares, y con la angiocarcinoma. Pero también con el problema de que el número de pacientes con tumores de vesícula es bajo, y más aún tumores musculares que tienen un pronóstico muy bueno. Por tanto, va a ser muy difícil encontrar alguna diferencia en tumores musculares si hacemos adyuvancia o no, porque el pronóstico en general de esos tumores es muy bueno. ¿Qué pasa con los tumores avanzados? El problema es el mismo. Es una publicación efectuada por el doctor Valle, y el cual muestra que el cisplatino más gemcitabina versus la gemcitabina sola, ¿cierto?, tiene una mejor sobrevida en tumores avanzados, pero también en este trabajo el número de cáncer de vesícula es escaso. Aquí se ve el estudio en detalle y se ve como fueron 149 los casos de cáncer de vesícula, y se ve justamente que el hazard ratio de estos pacientes, ¿cierto?, es menor que si solamente se sometieron a gemcitabina, y justamente apoyando el uso de esta combinación de drogas en vez de usar solamente la gemcitabina sola. Desde el punto de vista de la biología molecular, es probablemente lo que viene a futuro. El cáncer de vesícula es un cáncer en el cual se distinguen diferentes anomalías desde el punto de vista de la biología molecular. El P53, como se observa acá, es una de las mutaciones más frecuentes observadas. Este es un trabajo comparando la población china con la población americana. Y se ve que en general, ¿cierto?, estos tres oncogenes son los que tienen mayor frecuencia de mutaciones, y son los cuales, ¿cierto?, se está intentando hacer tratamiento mediante anticuerpos monoclonales para ir a cambiar el curso de la enfermedad. En general, la terapia del cáncer avanzado ocupa drogas típicas, ¿cierto? La gemcitabina, el oxaliplatino, la capecitabina, y se está también justamente tratando de actuar sobre
la mutación, ¿cierto?, del EGF receptor y el HER2 para buscar series de pacientes muy seleccionadas que tengan estas anomalías y que puedan ser favorecidas con el uso de monoclonales en estas pacientes. La radioterapia existe muy poco, solamente reportes retrospectivos con resultados no claros. Me tocó recientemente revisar un trabajo muy bueno que fue enviado para publicación en revista de importancia, en el cual se hacía una evaluación en una larga serie de pacientes sobre el uso de la radioterapia, y también usando técnicas estadísticas ellos llegaban, ¿cierto?, a la conclusión de que la radioterapia mejoraba la sobrevida. E interesante era que la mejoraban no solamente en pacientes que tenían factores pronósticos, como eran los ganglios linfáticos comprometidos o el hígado comprometido, sino que también la mejoraba en pacientes sin factores pronósticos comprometidos. Así que esperamos esa publicación para justamente tener otra alternativa y no solamente la quimioterapia para ser empleada en los pacientes con cáncer de vesícula biliar. Finalmente, quiero comentarles un par de palabras sobre la pregunta si es factible prevenir el cáncer de vesícula biliar. En Chile, donde el problema realmente es complejo, se ha desarrollado un protocolo en el cual se efectúa colestectomía preventiva a pacientes entre 35 y 49 años, sean sintomáticas o asintomáticas, dentro de un plazo de 3 meses desde hecho el diagnóstico. Lo que busca justamente este programa es ir a extirpar vesículas que potencialmente puedan desarrollar un cáncer en una población con alta incidencia. ¿En qué se basa esto? Se basa que existiría un 2% concomitancia entre cáncer de vesícula y litiasis. Esto, sobre todo en mujeres. Es decir, cada 50 pacientes operadas de vesícula, estaríamos justamente evitando un caso de cáncer de vesícula. Ese es el pensamiento por el cual fue planteado este programa que está en la actualidad en desarrollo. Lamentablemente, ¿cierto?, como se ve acá, uno para evitar 430 casos, que es lo que buscaba uno, bajar un 25% el número de muertes anuales por cáncer de vesícula, debían operarse 21.500 pacientes, más de lo que para justamente alrededor de los 40 años, para evitar los 400 casos de cáncer de vesícula, lo cual es difícil de obtener. Sin embargo, esto ha permitido, ¿cierto?, aumentar el número de pacientes que se operan. Ha sido un trabajo importante hecho, pero que va a ser difícil de cuantificar el efecto real sobre la sobrevida. Porque cuando uno ve la sobrevida del cáncer de vesícula biliar, se da cuenta que este venía disminuyendo de antes del inicio del programa, que fue el año 2006. Así que no va a ser fácil conocer, ¿cierto?, el efecto real del programa. Sin embargo, creo yo, mi opinión personal, es que este programa debiera permanecer, pero focalizado en los pacientes que realmente tienen mayor incidencia de cáncer de vesícula biliar. Y en este punto hay trabajos que se están desarrollando justamente para identificar, desde el punto de vista genético, aquellas pacientes que tienen mayor riesgo y en ellas, y justamente ahí extirpar la vesícula, del mismo modo como se efectúa la mastectomía en pacientes que por estudio genético, ¿cierto?, tienen mayor asociación al cáncer. Con la diferencia que aquí, ¿cierto?, la colestectomía, además, se hace terapéutica porque el paciente tiene colelitiasis. En conclusión, ¿cierto?, es una patología, al menos en gran parte de América, que tiene alta prevalencia, en el cual conocemos un factor asociado, un factor que podemos ir a buscar, que es la litiasis. Que hay grupos étnicos, no solamente en Sudamérica, sino también en Norteamérica, que tienen mayor frecuencia de cáncer de vesícula y mayor frecuencia de litiasis. Por tanto, hay una población interesante que uno tiene que ir a buscar el cáncer. Y es justamente estas características genéticas conocidas. La terapia es la cirugía. Sin embargo, tenemos un amplio campo de trabajo, sobre todo en el tema de la biología molecular, para identificar mutaciones sobre las cuales uno pudiese actuar terapéuticamente. Que la cirugía siempre debe ser R0, y como les decía, la adyuvancia todavía no está bien definida. Bueno, finalmente, deseo muy sinceramente agradecer la invitación efectuada. Creo que queda mucho por discutir, creo que hay mucha oportunidad para discutir, y espero en un próximo futuro poder discutir
nuevamente con ustedes, ¿cierto?, esta patología que para nosotros es de tremendo interés. Muchísimas gracias.